Adán y Eva en la literatura hebrea es géneros literarios. Los géneros literarios es Apocalipsis. Los géneros literarios son géneros simbólicos. Adán y Eva no existieron como figuras reales. Adán y Eva son géneros literarios, ya lo han dicho varios hermanos en varias clases de estudios de teología, de ciencia, de información. Adán y Eva no son hechos reales, Adán y Eva son hechos de enseñanzas, porque lo que quiere dar una enseñanza no quiere decir que existieron como personas reales. Está muy bien documentado eso de que Adán y Eva no existieron. De hecho, no lo enseño yo solo. Se lo oí a un sacerdote católico, una gente que, imagínate tú, va a instituto. Yo se lo oí a un sacerdote católico que va a instituto, que estudia teología, 6, 8 años, que Adán y Eva no existieron. Eso no lo enseño yo nada más, eso lo enseñan los historiadores. Adán y Eva es fábula, es una historia, cuento o metáfora. Ahí lo que quiere destacar es una historia, no una realidad, pues no existieron. Vamos a buscarlo para que lo veas. Saludos, Carlos. Sí, Adán y Eva no existieron y que fueron el fruto de las fábulas, de la mitología. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros habitantes en poblar la tierra? Si se distorsiona la narrativa del Génesis capítulo 1, 2 y 3 por estudios de críticos, exégetas versados en esta materia de lo que es la crítica en contra de la veracidad de la Biblia, entonces, ¿quiénes fueron los primeros padres de la raza humana? ¿Mm? Una pregunta interesante, ¿verdad? Porque esto nos lleva a pensar en un cuestionamiento acerca del testimonio que presentan los capítulos 1, 2 y 3 del Génesis. Y te agradezco tu respuesta también. Saludos. No se sabe. Lo que se sabe es que Adán y Eva es lo que llamamos géneros literarios. Quizás los primeros pobladores de la tierra no lo sabemos. El relato de Génesis no se debe tomar de manera literal porque está hecho en lo que llaman prosas, en metáforas, en genealogías, en parábolas. Adán y Eva, ya lo ha dicho muchos hermanos estudiosos de este tema, es género literario. Es decir, no se debe tomar de manera como está escrito, es un género eh, sublime que da buenas enseñanzas. Sí tiene buenas enseñanzas, una gran verdad, por supuesto, pero no es género literal. Bien, Carlos, si es un género literario, la narrativa de Adán y Eva, si está escrito en prosa, de hecho la literatura del Génesis tiene un lenguaje así. Pero más allá de este argumento presentado por los estudiosos y analistas de la crítica, ¿cómo armonizaría eh, esta prosa de Adán y Eva, esta ficción, con lo que el apóstol Pablo, por ejemplo, señala en el capítulo 5 de Romanos, en el versículo 12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y sabemos que Pablo en su hilo de pensamiento está hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En el versículo 14 también reafirma Pablo lo siguiente: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Si Adán, reitero, no fue una figura que existió de la vida real y tan solo fue una figura literaria o algo similar, entonces, ¿por qué el apóstol Pablo eh, eh, se remonta y nombra textualmente a Adán? Dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, vuelve a decir Pablo, el cual es figura del que había de venir. Está haciendo una conexión con el postrer Adán, que fue el Señor Jesucristo. Y quiero que responda a esta pregunta. Bueno, mi estimado Fran Mendoza, un fuerte abrazo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Sí, mi estimado, es que esto es lo que sucede.
con respecto a las personas, porque bueno, dejan de ser creyentes en la Biblia o no creen en las Sagradas Escrituras. Entonces, pues tampoco saben cómo dar una explicación contundente con respecto a la creación o algo así. Amén. O de dónde viene el ser humano con respecto a Adán y Eva. Y esto es lo que pasa. O sea, muchos no están de acuerdo, como vemos aquí, de que dice el estimado Carlos que no, que bueno, que es una fábula. Dice, estimado Carlos, pero bueno, tú le preguntas a Carlos, no solamente a Carlos, cualquiera que no esté de acuerdo con respecto a la Sagrada Escritura, a la verdad absoluta que contiene la verdad, la Sagrada Escritura, disculpa, no te saben explicar. Bueno, yo no sé. No sé cómo fue, pero tampoco creo que fue así. Ah, bueno. Es lo de muchas de las teorías de los ateos. No pueden explicar cómo es el comienzo de la creación que exige un creador por obligación. No están de acuerdo que existe Dios, el creador, pero tampoco saben cómo vino la creación, cómo vino la existencia. Saludos, Guajiro. Efectivamente, todos los críticos se sumergen en el ateísmo muchas veces y dentro del ateísmo conciben la creación como una ficción y ellos postulan esta teoría darwiniana, el darwinismo evolucionista, el evolucionismo de Darwin, la teoría de las especies, que el hombre provino de un ente ahí que fue arrojado por el mar, que luego hizo un cambio en su estructura anatómica, se volvió una especie de reptil, luego asumió caracteres anatómicos de un mono, bien, luego este mono, vamos a decirlo así, de forma, digamos, para que se puedan reír, se afeitó, eh, todo el pelaje y se transformó en un ser humano que inicialmente era primitivo, cavernícola, y que posteriormente ya fue un ser civilizado y presentado como lo somos ahora. Este argumento es insostenible porque esto eh, anula y niega la existencia real de Adán y Eva, que está demostrado eh, por la misma Biblia, y el apóstol Pablo pues lo reafirmó. El mismo Jesús también habló de Adán. Las genealogías, por ejemplo, presentadas por Lucas, Mateo, hacen una mención de Adán. Entonces, es realmente dañino y peligroso poder creer estos errores de la crítica de esos autores preparados, académicos, que están pues tergiversando la Biblia y presentándola como un libro desfasado, un libro muerto, una literatura con valores y principios importantes de moral, pero que no son documentos de inspiración y de inerrancia divina. Y esto es algo eh, que, que realmente Dios no aprueba de ninguna forma. Así es. Amén, amén, mi estimado Fran. Un fuerte abrazo ahí, hermano, amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde una vez más. Sí, mi estimado hermano, el punto clave de esto, fíjate, el punto clave de esto, que dándoles a ellos el beneficio de la duda, porque no pueden explicar nada, ¿viste? Todo es pura mitología y todo es pura hipótesis. Eso es lo que ellos suponen, que de allí salió y de acá empezó y para allá y para acá. Todo el cuento viejo se comete en él. Aquí el punto clave sería dándole el beneficio de la duda a ellos. ¿Eh? ¿Cómo es que el mono sigue siendo mono y ya no ha seguido evolucionando? Nosotros mismos, ¿por qué no hemos evolucionado nosotros? Seguimos siendo los mismos enanos cabezones de muchos por la raza de las diferentes razas que hay. ¿Eh? ¿Cómo es que el ser humano no ha evolucionado y no se ha convertido en quién sabe en cuántas cosas? ¿Eh? Todo ha quedado ahí, se detuvo la evolución. ¿Eh? porque, porque ya lo dice, evolución, va evolucionando y la evolución se detuvo. Entonces, ¿cómo es que se detuvo hasta un punto? ¿Por qué se detuvo? ¿Eh? ¿Por qué no hemos seguido evolucionando? Tanto animales como personas, plantas, etcétera.
Eso ellos no lo pueden explicar. ¿Me entiendes? Porque se encierran en una burbuja de ignorancia, que no están de acuerdo con la creación, pero tampoco la pueden explicar. Y ahí en ese mundo viven, de amargura, cerrado a la no a no aceptar la existencia de un Dios perfecto, aleluya, bendito el nombre de mi Señor, que está explicado en un libro perfecto, en un libro que tiene tanta historia, un libro tan vendido, y un libro tan interesante como es la palabra del Señor. Correcto, hermano Guajiro. Y para poder redondear esta enseñanza escritural de la Biblia, en cuanto a la existencia real de Adán, que los ateístas, evolucionistas y críticos exégetas no creen, se resisten a creer en el documento inspirado, reitero, infalible, inerrante de la Biblia. Vamos a leer, por ejemplo, lo que el apóstol Pablo señala en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Si intentamos por todos los medios negar que Adán existió, tendríamos lógicamente que negar bien la resurrección del postrer Adán, vale decir, del Señor Jesucristo. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, la muerte física es una realidad universal. También en Cristo todos serán vivificados. Esto mira a la resurrección. La palabra en el griego resurrección es anastasis, ponerse de pie, levantarse. Bien, entonces, el hecho de negar la existencia real de Adán y Eva y de reducirlo como una ciencia ficción implicaría, sin lugar a dudas, negar al mismo Señor Jesucristo, su historicidad en la tierra, su ministerio de poder, de enseñanza, de milagros y más aún su resurrección y esa esperanza viva que es la que todo cristiano tiene. Bendiciones. Bien, quiero reforzar mi refutación al señor Carlos Castillo citando Lucas en el capítulo 3, donde se nos presenta la genealogía de Jesús. Bien, interesante lo que se expresa. Capítulo 3, versículo 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se cree de José, hijo de Elí, etcétera, etcétera. Y nos trasladamos al versículo 37, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Canaán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, ¿quién fue el autor de Lucas, de este evangelio sinóptico? Lógicamente fue el doctor Lucas, un hombre preparado, investigador, un hombre pues muy ilustre, y por supuesto que él en el capítulo 1 de Lucas, los primeros versículos, vamos a leerlos, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber, nótese bien, subrayemos el versículo 3, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Mire lo que dice Lucas, desde su origen. ¿Cuál es el origen? Génesis, desde el primer libro del canon bíblico, de esta biblioteca enorme de 66 libros canónicos, inspirados. Escríbetelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad, pero para que la conozcas bien, de las cosas en las cuales has sido instruido, Teófilo. Bien, entonces Lucas, desde el origen, desde el Génesis, se enfrascó en este estudio analítico, y él pues por esa razón habló
que Jesús fue el hijo de Adán. Adán. Adán es incluido como un ser, no de literatura o género literario fantasioso y real, sino que fue un ser humano como Eva, total y plenamente reales.